Bueno, ahí estoy grabando. Igual me mandan cualquier cosita en WhatsApp o algo si ven que me tildo, pero hoy terminé, estuve todo el día corrigiendo la otra tanda de parciales. Así que bueno. Bueno, si les parece, empezamos. La idea hoy un poco es redondear las unidades que restan. Acabo de habilitar las otras que quedaban. Creo que me quedaban pendientes las 5 y las 6. Así que ya las habilité para que las tengan. Y un poco es, las tres tienen una continuidad con la unidad 3 que es la que tiene que ver con la planificación. ¿Sí? Ya habíamos visto la diferencia entre planificación estratégica y planificación tradicional, y un poco las unidades 4, 5 y 6 lo que hacen es un poco hablan de la estructura y los elementos que tienen que ver con el proceso de planificación. Esa es la unidad 4, y la unidad 5 tiene que ver con la planificación en el contexto de las dinámicas que se dan en el territorio, y la unidad 6 tiene que ver con la planificación y el ordenamiento territorial. Entonces, como ven, son bastante similares, pero bueno, yo ahora les voy a mostrar, hice como un gráfico para que lo tengamos. Eh, no lo subí todavía, me quedan hacer algunas, creo que hice una actividad para la unidad 6, no para la unidad 5, pero esto todavía no lo subí, así que prometo que se los voy a subir, posiblemente en la unidad 5. Pero un poco, y tomando la continuidad de lo que es la planificación tradicional y la planificación estratégica, acá es fundamental, y esto es algo que fui descubriendo con los años, digamos, es algo que lo vengo trabajando y lo vengo instalando. No lo van a ver con absoluta precisión como se los estoy diciendo ahora en la documentación, porque creo que ya se los dije, la materia se escribió hace ya varios años y yo voy tratando de actualizar algunos documentos. Pero una de las cuestiones que con la experiencia me fui dando cuenta que el turismo peca de ser un sector, a mí me gusta decirlo como muy ombliguista, digamos, porque al momento de planificar el sector turístico se planifica desde el sector turístico, que no está mal, está bien. ¿Por qué? Porque los procesos de planificación son, por ejemplo, analizar dos cuestiones claves que tienen que ver con el turismo, que es la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, eso es histórico. Si ustedes agarran, por eso creo que habíamos hecho algún ejercicio de planificación, y ustedes van a ver en las planificaciones, creo que habíamos hecho un ejercicio, ¿no? De analizar No, planificaciones. no, no hicimos nada. Que yo recuerde, no. Porque entonces se las voy a colgar. Hay un ejercicio, les voy a poner como de búsqueda. Igual en una Yo lo que hicimos fueron los trabajos prácticos, pero no un ejercicio específico de nada. pero en los trabajos prácticos no les pedí, por ejemplo, hacer comparativas de un plan estratégico local y uno Ah, provincial. sí, eso sí, 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 eso Ah, sí. bueno, bueno, a eso. Ah, no lo tomé como un ejercicio, claro, para mí era un TP como cualquier otro. Ah, sí, sí, bueno, sí, es lo mismo. Yo le digo así, ejercicios, actividades. Bueno, entonces si ustedes ven y analizan esas planificaciones, van a ver que todas hacen foco en esto, ¿no? En la dinámica del sector turístico en sí, que de vuelta no está mal, pero en el contexto de lo que sucede a nivel global y en las agendas internacionales, hay una cuestión que tiene que ver intrínsecamente con lo que sucede en el territorio, que muchas veces el sector turístico no lo ve. ¿Y por qué el sector turístico lo debe ver? Porque es transversal, digamos, nosotros dependemos necesariamente de todas las demás actividades, digamos, el turismo se construye de las demás actividades que suceden en el territorio. Entonces, la primera mirada que tiene que ver a lo que yo les decía es que en los procesos de planificación, hola, los que se van sumando, van a ver que en general muchos tienen como propósito u objetivo que vayan a los países o a las localidades mayor cantidad de visitantes. De vuelta, no está mal, pero yo lo que me digo es, ¿en calidad de qué? ¿Qué pasa con el territorio? ¿Qué pasa con la calidad de vida del territorio? Con lo que sucede en el territorio. Eso muchas veces no se ve, porque además el turismo tiene que, una de las grandes cuestiones, que el gran desafío es romper las estacionalidades. Hay muchos destinos que fueron rompiendo las estacionalidades, pero en general no sucede. Entonces, si nosotros como objetivo o propósito en la planificación es traer más y más demanda, ¿a costa de qué? ¿En qué periodo? Entonces, si nosotros hablamos de un desarrollo sostenible,
del turismo, esa sostenibilidad en muchas cuestiones va a estar en duda. Entonces, y por otro lado, van a ver que en los planes estratégicos, en los ejercicios que estuvieron haciendo, vieron que en general van a hablar de la demanda, de cómo está caracterizada la demanda. Nosotros podríamos decir que Argentina, con la situación económica del país, hace que recibamos muchos extranjeros, sobre todo de los países limítrofes. Entonces, está muy bien, digamos, pero esto puede variar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la cuestión económica, si para mejor o para peor, la situación va a ir cambiando, ¿no? Entonces, eh, esa es como la primera cuestión. Y partiendo de esa premisa, eh, bueno, van a ver esto, que en general el sector turístico en las planificaciones analiza la demanda, como dije recién, por un lado, pero también la oferta. Es decir, ¿qué tengo yo como destino turístico para ofrecerle a la demanda, ¿no? Y entonces sobre eso después viene la parte propositiva, la parte programática, mejor dicho, que tiene que ver mejorar la oferta turística, financiar, buscar financiamiento para obras de uso turístico, acciones de promoción y comercialización para captar distintos segmentos de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay una pata, que es la que yo les venía diciendo, que es lo que vengo pensando, lo que vengo ya desarrollando hace unos años, que tiene que ver con una mirada más transversal y del territorio. Entonces es acá donde empiezan a colarse esto que les conté al principio, que tiene que ver con las dinámicas del territorio y con el ordenamiento del territorio. Entonces les voy a compartir pantalla para que veamos. ¿Lo están viendo? Todavía no. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, entonces, lo primero, al momento de pensar en el proceso de planificación estratégico, ¿qué es lo primero que Quedó nosotros... en blanco ahora, ¿eh? Sí, sí, porque la tengo animada. Ah, Entonces, ok, ok. sí, sí. Entonces, De golpe, digo, desapareció la imagen que había ah, puesto. está muy bien, por eso les pregunté el audio, si me ven bien, porque hoy llegué con la lluvia, una de mis perras le agarró un ataque y mi computadora estaba en el piso, así que tenía miedo de que no funcionara, pero por suerte, bueno, sí funciona. Entonces, lo primero, al momento de pensar en la planificación del sector turístico, por supuesto está la escala estratégica. Y en la escala estratégica, primero está la escala estratégica y después la escala operativa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que lo primero que hay que mirar si vamos a planificar y a pensar en el desarrollo sostenible del sector turístico es el territorio. ¿Por qué? Porque es el territorio el factor estratégico, porque además son los recursos, son los atractivos que le dan la razón de ser al turismo. Entonces, no podemos evaluarlos como un contexto aislado, no podemos evaluar un atractivo o pensar en la oferta que tiene mi localidad o mi destino turístico para poder planificarlo y para ver cómo pensar o desarrollar el turismo en un determinado destino. Entonces, para hacer eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el territorio y todas las dinámicas que convergen en el territorio. Y entonces, acá cuando hablo de dinámicas, son 4 dinámicas que se van a dar en el territorio. Y las 4 dinámicas tienen que ver con esta mirada de sostenibilidad. Y entonces acá vamos a ver cómo van a confluir, por un lado, el territorio que yo quiero planificar, y por el otro lado, de qué manera, entendiendo y atendiendo las cuestiones globales, yo puedo pensar estratégicamente también que, considerando esas 4 dimensiones, yo también voy a estar pensando en esta Agenda 2030 internacional de las Naciones Unidas, que es la Agenda del Desarrollo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, las 4 dimensiones. La primera dimensión, siempre considerando, por supuesto, el turismo, en la convergencia del turismo en el territorio. Entonces, si nosotros vemos al turismo desde la dinámica ambiental, nosotros, o desde la dimensión o dinámica ambiental que se da en el territorio, podemos partir de los recursos naturales. Los recursos naturales son clave, los recursos naturales y culturales, que son, pero vamos a enfocarnos ahora, después ya vamos a ver los culturales. Es la base, es la materia prima que le da fuerza o identidad turística a un territorio. Si esos recursos naturales nosotros los ponemos en valor, van a ser atractivos turísticos. Y a partir de ahí, digamos, es la base para decir,
bueno, acá realmente este es un potencial, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa con esos recursos que se convierten en atractivos, que hacen a la dinámica o a la dimensión o a la identidad ambiental del sector turístico? Los tenemos que cuidar. Entonces acá es clave la mirada de la conservación. Y entonces acá hay otra pata, de vuelta. Muchas veces muchos autores hablan del turismo como un sector netamente económico, muchos siguen hablando del turismo como una industria, ¿sí? Pero si hacemos eso, yo insisto, a mí no me gusta hablar de industria, me pone un poquito loca, pero más que nada porque siguen siendo una visión economicista. Y hoy el turismo, y hoy siempre, es un sector terciario de la economía, pero además que al ser un servicio tiene que ver con las dinámicas sociales, pero ya lo vamos a ver. Entonces, desde la mirada de la planificación del turismo en el contexto del desarrollo del territorio, cuando hablamos de la dimensión ambiental, lo que nosotros sí o sí también tenemos que considerar al momento de pensar la planificación del turismo, sobre todo analizando, Igual, ¿puedo hacer una acotación de algo? y claro, por supuesto, Eh, sí, vos decís de que a vos no te parece bien que se considere una industria el turismo, que de hecho se la llama la industria sin chimenea. sí, En realidad se la llama así porque ese nombre se le dio para que los gobiernos entiendan que no lo pueden dejar al turismo de lado. Es decir, no es más que nada por eso, para que también reciban ayudas y no los dejen como que el turismo no sirve para nada y, es decir, y nunca le daban ayuda y decían como que siempre las únicas industrias que daban, que contribuían al Producto Bruto Interno de un país eran otro tipo de industrias, ¿no? Que digo, la metalúrgica, es decir, bueno, o empresa, es decir, otro tipo de industrias, ¿no? Quizás más tangibles. Entonces, por eso se le dio el nombre de industria, sí, más claro, que claro. nada. Eso fue en la década del 70, década del 80, exactamente, tal cual como vos decís, para decir, muchachos, miren que está impactando las dinámicas, lo decía, el turismo en los territorios impactan los productos brutos internos, digamos, es menester que le empiecen a dar bolilla, ¿no? Pero por eso digo, digamos, que en su momento fue óptimo, pero solo después centrada en esa mirada economicista, después pasó lo contrario, nos pasamos de rosca y entonces fuimos perjudicando el turismo en muchos, yo sigo diciendo, en muchos casos, generador de vulnerabilidades en los territorios. Entonces, por eso hoy el turismo tiene que ser, por eso yo digo que sigo diciendo, no está mal, a mí no me gusta decirle industria porque hoy hay otras cuestiones en agenda que hay que contemplar, ¿no? Entonces, de vuelta, desde la dimensión ambiental, y si yo pienso en la planificación estratégica, tengo que pensar en la planificación del sector, pero también tengo que pensar en clave de territorio. Pensar en clave del territorio es pensar de qué manera yo puedo gestionar o desarrollar un sector turístico en el territorio desde la variable de la salud y el bienestar, el objetivo de desarrollo sostenible 3. También pensar en generar lo que yo tengo que generar desde el sector turístico, pero también contemplando acciones o actividades que promuevan el ODS 6, agua limpia y saneamiento. Lo mismo, energía asequible, digamos, energía sostenible, vida submarina y vida en ecosistemas. Estos son los 5 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que yo los relaciono con la dimensión ambiental. No, ojo, no implica que en los procesos de planificación yo tenga que contemplar esto, pero sí implica que todo lo que yo hago desde el sector turístico tengo que generar algún tipo de política o algún tipo de medida que, por ejemplo, si yo quiero incentivar la inversión privada en mi destino turístico, lo que yo voy a tener que generar es, por ejemplo, incentivos, no prohibiciones. Yo estoy más a favor de las cuestiones positivas, incentivos para que aquel empresario que quiera desarrollar sus cabañas lo pueda hacer considerando, por ejemplo, contemplando algún tipo de energía sostenible. Entonces yo ahí estoy cuidando el ambiente de mi territorio y además estoy incentivando un tipo de tecnología, un tipo de desarrollo para un privado para alentar otra mirada del sector turístico. No sé si entienden para dónde voy. Entonces, desde esta mirada yo estoy pensándolo, planificando al sector turístico desde la mirada de la sostenibilidad. Por supuesto, la dimensión económica productiva. El turismo es claramente un factor económico positivo en los territorios, pero ojo, positivo
si lo pienso como una actividad que se complementa con las demás actividades económicas productivas que hay en el territorio. Entonces, muchas veces cuando algún municipio pedía, bueno, no, pero yo quiero dedicarme exclusivamente al turismo, ojo, hoy día en el contexto y en la complejidad y en lo difícil que está, digamos, en el enorme, el gran riesgo global en el cual existe, que estamos en el planeta, no podemos tener una sea turística o sea agrícola o sea o minera o sea industrial, no puede haber una sola actividad económica porque pasa algo y se cae la estructura productiva de una localidad. Entonces, siempre, de vuelta, la clave es pensar en el desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible del territorio, donde el turismo es un factor más. Entonces, el turismo tiene que ser visto como un factor de desarrollo económico productivo que ayude a mejorar la calidad de vida de los locales. Y acá también, digamos, cuando pensamos en el turismo en un territorio, en la planificación del sector turístico y en la dimensión económica productiva, el sector privado es esencial. Salud. Por eso, cuando nosotros habíamos hablado que una de las particularidades de la planificación estratégica es la participación, el sector público puede armar un proceso de planificación, pero no lo puede hacer solo, debe necesariamente articularse con el sector privado, porque es el sector privado el que comercializa, el que vende, el que entiende determinada dinámica que se da en el territorio. Yo público, sector público, lo puedo pensar, pero necesito la mirada y necesito el trabajo conjunto y colaborativo del sector privado. Entonces, si nosotros hablamos del turismo como desde la mirada de la dimensión económica productiva, el sector privado acá es clave. Por supuesto que también, como vimos antes, la dimensión ambiental también es clave el privado, pero siempre tiene que haber una articulación y un trabajo. Entonces, desde la mirada del desarrollo sostenible, si yo pienso o planifico el proceso de planificación desde la mirada productiva, también tengo que pensar que yo puedo ayudar a disminuir la pobreza y por supuesto la hambruna, pero también el sector turístico, como conocemos bien, ayuda a mejorar o a generar empleo, como lo estamos viendo. Pero ojo, de vuelta, acá hay que ser muy cuidadosos porque una cosa es generar empleo de baja calidad, con bajos ingresos, y otra cosa es generar menos puestos de trabajo, pero con mejor calidad. Entonces, eso hay que verlo en el conjunto, y muchas veces eso no se ve. Otra variable, por supuesto, que tiene que ver con la innovación, con todo lo que se genera desde la infraestructura. Y acá también lo vimos al principio y en muchos parciales lo pusieron. La infraestructura de transporte, la infraestructura de comunicación, todo tipo de políticas y de inversión en infraestructura es clave para el sector turístico. Cualquier tipo de infraestructura va a impactar y va a mejorar al sector turístico en el territorio. Y por supuesto, el turismo desde la mirada de la producción y el consumo responsable. Entonces, también acá tenemos que ponernos a pensar qué tipo de turismo queremos en nuestro territorio. Y por otro lado, saber, que, por ejemplo, en nuestro país, de 5.000 municipios que existen, quizás haya más, no me acuerdo, no, pero creo que son más o menos 5.000, no todos los municipios pueden ser turísticos, van a ser turísticos, porque no todos tienen el potencial de serlo. Entonces, eso es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque puede ser que un municipio o una localidad no sea turística, pero sí puede ayudar a que reciba algún tipo de excursionismo, alguna visita de día y que ayude a complementar la dinámica turística en una microrregión o en un territorio un poco más amplio. Y esto también tiene que ver con una cuestión, ya vimos participativo, una cuestión de complementariedad que se tiene que dar en los procesos de planificación. Y la complementariedad no solo va a tener que ver con las dimensiones, sino que va a tener que ver con la dinámica que se va a generar en el territorio, ¿no? Con las otras localidades, destinos o lo que fuese. Eso desde la mirada económica productiva. Y por supuesto, traccionar en consonancia con otras actividades.
Y acá, por ejemplo, hay también un largo camino, un estrecho camino por recorrer, digamos, en cuanto a la dinámica económica productiva. Por ejemplo, ¿cuántos lugares de nuestro país que tienen, por ejemplo, el vino, por ejemplo, la yerba, yerba mate o el vino, digamos, que pueden ser como rutas turísticas, aún le falta en esa cadena productiva, le falta mayor aprovechamiento del sector turístico? Por ejemplo, la ruta del telar en Catamarca, digamos, y acá falta complementar mucho más y articular mucho más acciones entre los privados con el público. Y, por ejemplo, las cooperativas o las asociaciones de tejedores o las asociaciones de artesanos o las asociaciones o lo que fuesen de distintas dinámicas productivas que puedan incorporarse en lo que genera el sector turístico, ¿no? Por ejemplo, poner más puestos de venta o lo que fuese, digamos, generar otras alternativas que ir a ver la ruta de la artesanía y comprar un poncho o comprar un algo en esa ruta y no poder seguir en ningún otro lado más, ¿no? Eso tiene que ver como pero eso ya no es una política netamente turística, es una política comercial que tiene que ver con una definición política, ¿sí? Pero bueno, eso también ayuda a dinamizar la economía de las comunidades. La tercera dimensión es la dimensión política institucional. Claramente, para mí esta es quizás la más olvidada. Cuando hablamos de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible, todos hablan de lo ambiental, de lo económico y de lo social. Pero la cuarta dimensión, para mí la clave y la que se olvida todo el mundo, o de la que nadie quiere hablar o pocos quieren hablar, que tiene que ver con la dimensión política institucional. Claramente lo político y lo institucional inclina la balanza. ¿Por qué? Porque por acción o por omisión podemos hacer las cosas bien o podemos hacer las cosas mal. Entonces, es claro que el sector, digamos, el sector turístico tiene que establecer normas. Entonces, cuando yo hablo de la inversión privada, hay que incentivar la inversión privada. Y la inversión privada del pequeño, del emprendedor, de las MIPYMES, de las pymes, generar las condiciones de los locales. Entonces, yo tendría que poder incentivar la economía local y la inversión privada en un destino turístico, generando normas u ordenanzas que incentiven el establecimiento o la inversión privada de los locales o de gente que sea alrededor. Y en el caso que yo incentive una instalación de alguna inversión privada, una inversión grande privada de afuera, también yo tengo que generar ordenanzas o normativas o reglamentos que, por ejemplo, le diga al de afuera que se va a instalar que, por ejemplo, contrate gente de la comunidad local, que las capacite, que las forme, que le dé oportunidad de crecimiento, pero que incorpore en su planta, en su hotel o lo que fuese, que incorpore gente de la comunidad local. Y entonces así estamos trabajando, estamos desde la mirada de la institucionalidad hacia la mirada del desarrollo económico y hacia el fortalecimiento de las capacidades y el desarrollo social, estoy dinamizando la, la, al turismo desde la mirada del territorio, ¿no? Y con esta misma mirada, si yo lo que quiero es pensar en la conservación y que ese gran atractivo o ese gran traccionador que genera la visitación turística está ligada al ambiente, por supuesto que yo también tengo que preservar esa calidad o cualidad paisajística que tiene el territorio donde yo desarrollo mis actividades, ¿no? Entonces, desde esta mirada política e institucional, yo podría decir que para mí los objetivos de desarrollo sostenibles tienen que ver con esto, con el ODS 11, que tiene que ver con las ciudades y las comunidades sostenibles, es decir, nuevamente el turismo en clave transversal, la acción por el clima. También, si yo estoy pensando en el desarrollo económico con estos ODS, si estoy pensando en el desarrollo ambiental y estoy pensando en el desarrollo social, estoy transversalmente considerando todo lo que tenga, digamos, todo lo que yo planifique estratégicamente en clave de objetivos de desarrollo sostenible, tiene que ver con medidas de adaptación o mitigación frente al cambio climático, ¿sí? Entonces, esa es la mirada transversal de la planificación que yo tengo que pensar hoy día en relación
al turismo en el contexto del territorio, cualquier territorio que sea. Otra, instituciones sólidas. Esto tiene que ver con establecer mecanismos de control, es decir, tiene que haber control y monitoreo de las gestiones. Si hay información de cómo se gestionó, entonces estamos trabajando con el ODS 6. Si no hay información y hay curros y hay robos, etcétera, 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 tan conocidos por todos nosotros, entonces las cosas no se están haciendo de manera sostenible, porque el beneficio va a ser para unos pocos y no para todos. Entonces es clave cumplir, o por lo menos atender, el ODS 16, que tiene que ver con instituciones sólidas. Por otro lado, y acá también, otra de las cuestiones que uno puede ver en las planificaciones estratégicas, que uno dice, bueno, queremos captar el mercado chino. Bueno, pero ¿por qué queremos captar el mercado chino? ¿Cuáles son los números que a mí me dicen que el chino puede venir acá? Sabemos que el chino tiene muy buena jubilación, tiene buen dinero y que viajan mucho. Pero eso no nos indica que pueden venir que pueden visitar Argentina. Entonces, hay en muchos casos, no digo que no, estoy dando un ejemplo, ¿sí? Pero entonces yo tengo que saber, tengo que construir líneas de información base y eso lo tengo que monitorear para yo poder determinar lo más aproximado posible cuáles son las estrategias. Entonces, cuando yo en los procesos de planificación me planteo que quiero captar el mercado chino, yo tengo que entender bien qué sucede con el mercado chino. Quizás, por supuesto que el mercado chino es un mercado, por ejemplo, muy lejano. Entonces, ¿suelen hacer viajes tan largos? Bueno, esa es otra cantaleta. Entonces, es clave que nosotros podamos plantear en los procesos de planificación estratégica esta mirada, ¿sí? Entonces, la construcción de líneas de base desde la información certera es clave para que la planificación sea realmente efectiva y eficiente. Y después el otro objetivo tiene que ver con establecer alianzas. ¿Establecer alianzas de qué tipo? De todo tipo. Tiene que ver alianzas que tienen que ser en el territorio a nivel local, por ejemplo, con asociaciones, con el sector privado. Tienen que haber compromisos y trabajo de manera participativa y colaborativa. Es clave armar convenios, acuerdos del trabajo conjunto. Y también a nivel vertical, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, pero también a nivel de otros sectores. El turismo con ambiente, el turismo con economía, el turismo con cultura, el turismo con salud, digamos, para poder contemplar todas las miradas que convergen en el territorio a través de la dinámica del turismo. Y la última dimensión del territorio que el turismo no puede desentenderse tiene que ver con la dimensión sociocultural. Cuando hablamos de la dimensión sociocultural, tiene que ver con las capacidades, es aquellos valores que están intrínsecos en el territorio. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, del noroeste y hablamos de comunidades, donde hay comunidades que tienen una impronta y un arraigo en la tradición y las costumbres, eso es un valor único, digamos, que además eso es un recurso cultural que le da razón de ser en muchos lugares o que es atractivo de muchos lugares. Entonces, eso hay que saber preservarlo, al igual que el ambiente. Quizás acá lo más complejo es que en cuestiones netamente culturales hay cuestiones que son inmateriales, entonces eso es más difícil de poder manejar o de poder trabajar, pero es fundamental tenerlo en cuenta. Y por supuesto, eh, la educación o el valor que se le tiene que dar a esos rasgos culturales y sociales que son propios de los territorios. Entonces, de esta mirada, los otros 3 objetivos de desarrollo, son 17 objetivos de desarrollo, tienen que ver claramente con la educación. Muchas veces se habla de que en algunos lugares, y acá esa es la complejidad que tiene el sector turístico, uno dice, vos podés tener el mejor de los atractivos turísticos a nivel global, cualquiera sea, el nombre que sea, pero si vos tenés una comunidad que desatiende a los visitantes y que no le importa si tiene un accidente y siempre
afecta a la experiencia turística y claramente va a hacer que ese turista se lleve una imagen negativa, repercute negativamente, va a hablar mal de ese destino. Entonces, es clave que si nosotros tenemos destinos turísticos o territorios turísticos, tenemos que desarrollar esa capacidad. Pero acá también es fundamental, cuando nosotros planificamos el turismo lo tenemos que planificar no solamente para los visitantes o los turistas, sino que los tenemos que planificar para los locales. Es decir, siempre tenemos que pensar al turismo como una opción para el local. Entonces, si yo tengo una agencia de viajes que yo comercializo un destino turístico, ese destino turístico también tengo que tratar de generar digo yo, ¿no? Alguna actividad que pueda ser más recreativa o más para los locales, ¿sí? Para las comunidades locales. Es decir, la comunidad local es un factor importante para incluirlo al momento que yo quiero desarrollar alguna propuesta o alguna actividad turística en los territorios. Entonces es clave en los procesos de desarrollo de capacidades, formación y educación en la localidad. Igualdad de género, digamos, también, acá esto es clave para los dos sexos y no solo para uno, digamos, siempre tiene que haber igualdad de condiciones en el sector turístico. Y por supuesto, el sector turístico como un factor para reducir desigualdades. Entonces, estas dinámicas, estas dimensiones, que son las que se dan transversalmente en el territorio, son las que tenemos que considerar al momento de planificar al sector turístico, ni más ni menos. Esto no lo van a leer en ninguna de las 3 unidades que faltan, porque estas son cosas que yo voy generando a lo largo del tiempo. Pero, digamos, y si nosotros consideramos estas dimensiones, estas 4 dimensiones, nosotros también estamos pensando al turismo de manera transversal e integral en el territorio, y además lo que me va a permitir a mí es ordenar un poco el uso turístico o qué es lo que yo quiero hacer en los determinados territorios. Entonces, o en cada destino turístico. Entonces, a mí esta mirada lo que me permite es poder ordenar más la actividad turística en un territorio, en un destino. Entonces, el ordenamiento, que el turismo muchas veces es un instrumento para ordenar el territorio en cuanto a los usos que se le dan al territorio. Por ejemplo, ¿qué sucede en destinos como Ushuaia o Puerto Madryn o Buenos Aires? Buenos Aires quizás no se nota tanto, pero en la ciudad que más se nota es en Ushuaia. El tema de los cruceros, por ejemplo, en Ushuaia, ¿no? Sabemos que los cruceros es algo bien temporal, bien estacionario, y que es de octubre a febrero, octubre, marzo, por ahí creo que es la temporada alta. Arriban muchos cruceros y todos los cruceros lo que hacen es un impacto directo sobre el territorio, porque bajan todos los de los cruceros, hacen una visita que puede ser el Museo del Fin del Mundo, el Museo de la Cárcel y el Parque Nacional Tierra del Fuego, el Trencito del Fin del Mundo, y se vuelven todos al mismo tiempo. Entonces, es Y fundamental. algo que estuve leyendo, justo ¿Sí? para el examen de desarrollo nos hicieron ver, uno de los casos era el impacto en Barcelona, ¿no? Nos hicieron Ah, ver el video Barcelona, bye bye, algo así. Y teníamos que decir los diferentes, mira, me acordé porque busqué, busqué en los apuntes, viste, porque teníamos que poner los impactos y justo lo habíamos visto en política el tema de los impactos. Así que claro. aproveché también los apuntes de política. Y vos sabés de que yo buscando, ¿no? En internet estaba leyendo que los cruceros quedan prendidos los motores mientras la gente, mientras están en los puertos, y que produce un impacto ambiental tremendo por esa, es decir, por los motores que siguen prendidos mientras los pasajeros bajan en los distintos puertos. Yo no sabía que quedaban prendidos los motores de los barcos. Pensé como que llegás a un puerto, estás todo el día, se supone que lo apagás, pero No, no.
Y además mucha maquinaria que necesita el funcionamiento, ¿no? Que tienen que estar prendidos. Claro, y como que eso producía un impacto negativo tremendo. El tema este de los cruceros producen, así como traen gente, producen trabajo y todo eso, el impacto ambiental negativo era bastante importante. Sí, exacto. Bueno, suceden esas cosas y muchas veces, por ejemplo, ahí es un segmento, digamos, un producto súper interesante, que es verdad, genera mucho porque son dólares, pero la realidad es que hay que también, esto es en los procesos de planificación que hay que saber ver, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo digo que la dimensión política muchas veces es la que te inclina la balanza. Porque, por ejemplo, también, y más ahora con nuestra economía, cuán importante sería que los cruceros se abastecieran en nuestro país, pero en general traen todo alimento y todas cosas de afuera. Entonces ahí no generan, no están dinamizando la economía local. Entonces eso no es sostenible. Digamos, está muy bien que arriben, pero hay que poner en valor, digamos, hay que evaluar los pros y los contras, ¿no? Entonces hay que analizar esas dinámicas que suceden en el territorio. Y no voy a poner nombre y apellido, pero también hay otros sitios eh, sí, lo voy a decir porque total, sucede mucho también que nosotros, por ejemplo, en Península Valdés, vieron que ustedes pueden hacer la embarcada para hacer el avistaje de ballenas, pero también, y es súper interesante, poder ver las ballenas en el Doradillo, que es una playa que está en Puerto Madryn. No sé si pudieron ir, fueron alguna vez, lo hicieron eso, fueron. Pero si tienen la posibilidad, hagan el embarcado, o por supuesto, el embarcado, sí, para ver el avistaje, pero también vayan al Doradillo. Y entonces acá también estamos hablando, el Doradillo forma parte está fuera de la península, digamos, es una playa, están las canteras y el Doradillo, que está al norte de la localidad de Puerto Madryn, ahí nomás, porque es parte del ejido de Puerto Madryn, pero está dentro de lo que es la zonificación del patrimonio mundial, está dentro de lo que es el área protegida provincial Península Valdés. Pero el municipio de Puerto Madryn loteó el Doradillo. Entonces, acá es de vuelta, y digo municipio, digamos, hubo una gestión pública que permitió el loteo de un área que es protegida. Entonces acá es cuando, y acá es donde yo hablo y traigo el caso. ¿Por qué? Porque acá es cuando cada una de estas dimensiones no se tuvieron en cuenta. Es decir, cada uno trabajó su dimensión. Digamos, el área natural protegida sigue velando por determinadas cuestiones, pero puede velar por la cuestión de la conservación, pero si hay un municipio o hay un político que define lotear y no prestó atención a esto, o no quiso prestar atención a esto, entonces ahí ya estamos hablando de un desequilibrio, ¿no? Lo mismo pasa con la dimensión cultural y lo mismo puede pasar con los cruceros en el caso de la dimensión económica productiva. Entonces, es clave en los procesos de planificación y ordenamiento del turismo en el territorio considerar estas cuatro dimensiones a la par. Ninguna pesa más que la otra, las cuatro tienen que estar en la misma línea. Y de vuelta, y acá también, el sector público con el sector privado, con los organismos no gubernamentales, con la comunidad, que muchas veces está representado con los organismos no gubernamentales y con la academia, son los actores que son claves al momento de pensar al sector, de planificar el sector turístico. Entonces, la participación es fundamental para que sea estratégica, la articulación también y la colaboración también son elementos claves, instrumentos claves al momento de la planificación estratégica. ¿Por qué? Porque, y ahí también, la planificación estratégica es desde la mirada del planteo. Es decir, todas estas cuestiones, esta plaga que yo les estoy mostrando es clave, por ejemplo, en primera instancia, la primera instancia es para decir, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Desde dónde yo parto al momento de planificar al turismo? Parto desde la dimensión ambiental, conocer cuál es la dimensión ambiental, no solamente los recursos que hoy son atractivos turísticos. Es decir, ¿cuáles son los problemas que yo tengo desde la mirada de los recursos naturales? Por ejemplo, localidades o destinos turísticos tan emblemáticos como Bariloche, hay todo un tema de descontrol del manejo de los residuos sólidos urbanos.
hay que conocerlos y yo tengo que saber desde dónde parto en la dimensión ambiental para identificar o diagnosticar esa cuestión, ¿sí? Eso a modo de ejemplo. Considerar también cómo impacta el turismo en la economía de la comunidad. Conocer de qué manera se reglamenta o de qué manera se dinamiza lo político institucional en el sector turístico. Y por supuesto, cuáles son aquellas fortalezas o aquellas particularidades que identifican a la cultura y a la sociedad de un territorio. Para saber, bueno, muy bien, sacarle la foto, esta es la radiografía, yo parto desde este diagnóstico. Y a partir de este diagnóstico, yo voy a decir qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar. Pero para saber a dónde quiero llegar, yo tengo que saber desde dónde voy a partir. Y desde esa mirada es cuando, desde esa mirada, todo eso es lo estratégico. Y desde eso yo tengo que pasar al plano operativo. ¿Qué es al plano operativo? Elaborar programas y proyectos en estas 4 dimensiones que ofrezcan un territorio turístico, un destino turístico que realmente sea distintivo, o sea emblemático, o sea realmente efectivo. Esta dinámica, lo estratégico puede mantenerse más o menos entre el mediano y largo plazo, pero todo lo que sea operativo, los programas y los proyectos con objetivos, deberían, sobre todo, por ejemplo, la parte de comercialización, la parte de marketing, la parte de promoción y de comunicación, tienen que ser dinámicos, es decir, hay que replantearse las dinámicas, hay que replantearse sus objetivos y los programas por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque las situaciones son cambiantes, el contexto es complejo y por ende las situaciones son cambiantes. Entonces, esa dinámica tiene que replantearse. Hoy, para mí, y esta es una opinión meramente personal, los procesos de planificación tienen que ser, cuando hablamos, no tienen que pensarse en 10 años. Hoy, y yo creo que el gran desafío es pensar una planificación larga placista en 4 años. ¿Por qué? Porque 4 años es lo que dura una gestión política. Entonces, yo tengo que saber adaptar esa mirada estratégica en 4 años con una posible extensión más adelante. Pero después la mirada operativa también tiene que ser a 4 años, pero hay cuestiones más concretas atadas al marketing, a la comunicación y a la promoción, que por ejemplo tienen que dinamizarse y activarse una vez al año. Ese es el gran desafío del proceso de planificación. Y Lo que pasa es que, Mariana, para una empresa es más fácil planificar a largo plazo que para el Estado. Porque el Estado, como vos decís, cada 4 años te cambian, vistes, los políticos. Entonces, los políticos necesitan mostrar lo que hicieron esos 4 años. Es decir, y hay cosas a veces que duran mucho más de 4 años. Entonces, no se arriesgan a hacerlas porque dicen, ah, no, porque lo que yo haga ahora lo va a usufructuar la gestión siguiente. Y bueno, y eso es un re problema. claro, y ahí el problema se ancla en la dimensión, digamos, por eso el desarrollo de las capacidades, la importancia de la articulación y de la participación. A mí me parece que, por ejemplo, y en esto es, ¿por qué es fundamental el rol de la participación de la comunidad? No solo en el sector privado, sino también darle espacios de participación y convocar siempre a los organismos no gubernamentales o asociaciones de la sociedad civil, porque es la manera de que yo me voy en 4 años, en 8 años, en 10 años, 12, lo que fuese, pero la agenda, el camino, queda en la comunidad. Y es la comunidad la que tiene que, al próximo que venga, decir, che, mirá que hicimos esto, tenemos que darle continuidad. Son los únicos. ¿Por qué? Porque van a decir, epa, es el pueblo que me está diciendo, entonces como ese pueblo me está golpeando la puerta y yo lo atiendo y a mí me va a dar, digamos, me va a cambiar la cara, entonces por eso es clave los procesos de participación, porque es la única manera de que se instalen determinadas cuestiones de abajo hacia arriba. Por eso la construcción siempre tiene que ser de lo local a lo provincial y a lo nacional, pero en el ámbito de lo local tiene que ser la comunidad la que tiene que estar arraigada en los procesos de planificación. Si no, es como muy complejo. Por ejemplo, el caso del FEDS, el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable de Argentina,
que surgió con la ley nacional, con la ley nacional de turismo. En el 2000, la ley nacional se promulgó en el 2004, fue un antes y un después. Ahí creo que no me acuerdo en qué unidad, si en la 5 o en la 6, le colgué un Excel con un resumen de lo que es la ley y un resumen del Plan Federal Estratégico Sustentable. Y entonces la ley dice que hay que hacer un plan federal estratégico sustentable, digamos, de visión largoplacista, pero que tiene que ser, que se tiene que actualizar cada 3 años. Eso empezó en el 2005, el proceso, el primer plan estratégico empezó en el 2005 con visión al 2016, y eso se fue instalando en el sector turístico de una manera tal, y se hizo la actualización en el 2000, se hizo en el 2004, se hizo en el 2011, 2006, ¿sí? Se hizo en el 2011 y se hizo en el 2014, la actualización, es decir, se actualizó 2 veces y se instaló. Sin embargo, no hubo continuidad con el cambio de las gestiones políticas, pero sin embargo es algo que hoy se sigue reclamando al gobierno de turno, digamos, al gobierno sectorial de turno, se le sigue reclamando, che, ¿y el FEDS? ¿Qué pasa con el FEDS? ¿Por qué? Porque es algo que se hizo con sus pros y sus contras, se hizo de manera participativa y caló en lo hondo del sector privado principalmente, o del sector público de las localidades, y sigue siendo una herramienta que se sigue utilizando, digamos, no se sigue difundiendo ampliamente porque se dejó, digamos, se desactivó, pero si hoy uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el plan estratégico de turismo de Argentina? Es el FEDS, sigue siendo el FEDS, porque no hay otra herramienta de planificación. Podemos hablar de lineamientos de gestión que se hicieron en el gobierno anterior y en la gestión actual, hasta diciembre pero eso no es un documento de planificación como lo que nosotros conocemos. Marca un rumbo. Entonces, bueno, esto es importante. Por eso para que eso, tal cual como vos decís, Alejandra, pueda suceder, hay que Sí. instalar estos procesos. Y aparte eso fue lo mejor que hizo Meyer. Eso fue, creo que, es decir, lo mejor que tuvimos. Nunca hubo algo así como lo que hizo Meyer, del Plan Claro, Federal exactamente. Estratégico. Sí, Fue lo, exactamente. fue Y lo mejor, la verdad. algo que se sigue reclamando permanentemente, ¿no? Eso marcó un rumbo y lamentablemente no lo pudieron tomar ni unos ni otros, o porque en esta gestión tampoco se tomó. Tuvieron muchas opciones, muchas oportunidades para actualizarlo, pero no lo supieron hacer, aún siendo del mismo color político, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, esto es más o menos lo que yo les quería comentar. No sé si... Igual yo lo que estuve viendo, que muchas provincias, viste, con ese trabajo práctico que nos hiciste hacer, que yo estuve investigando un poquito para ver cuál elegía, más allá que no se está haciendo el plan federal estratégico, que no se le está dando la importancia que se le debería dar, todas las provincias en general empezaron a aplicar sus propios planes estratégicos. Y eso es importante para mí, Sí, porque en realidad a veces no importa tanto lo general, sino capaz que es mejor lo más chiquitito, donde van más al hueso de la provincia, porque quizás en lo general se pierde cada provincia, exacto. ¿entendés? Por eso es clave, digamos, si ustedes pueden ver, después si agarran, y por ejemplo de lo que ustedes, de los trabajos que estuvieron haciendo, si agarran el FEDS, digamos, de Argentina, digamos, otra de las cosas es que también el FED lo que ha dicho, muchachos, a las provincias, ustedes tienen que tomar esto y ustedes tienen que, a nivel provincial, hacer su propia planificación, porque yo veo el país, pero cada provincia tiene que ver su propio territorio, y también el desafío es de lo provincial bajar a lo local, ¿no? Entonces, un poco el FEDS lo que hace es ejemplificador en decir, bueno, la línea de la mirada de la planificación estratégica tiene que ir por acá. Entonces habla de calidad, habla de sostenibilidad, habla de oferta. A mí me parece que le falta un poquito más incorporar otras cuestiones, pero desde el momento que se hizo fue muy clave y fue muy indicativo de cómo, de qué línea ir. Por eso hoy, y hay muchas provincias, casi todas las provincias tienen planes estratégicos de turismo y han ido también actualizándolo y ayornándolo con el paso del tiempo, ¿no? La provincia que está recontra full con esto es Jujuy. Ex, Está re a full. ex, Ahora, el otro día, justamente, porque a mí me invitaron a una charla como presidenta de la asociación,
hace 2 días, y justamente relanzaron el plan de sostenibilidad. Después te lo paso por WhatsApp, después porque me mandaron, justo para que yo hable 10 minutos, me pasaron cómo era todo el plan, me pasaron todo un resumen del plan, que lo arrancaron en 2021, es 2021-2023, y ya está funcionando, pero como que ahora le están haciendo más hincapié, y lo que están incorporando, por lo cual me pidieron la ayuda, que como ven de que sienten que los lugares, digamos, que ellos quieren promocionar dentro de Jujuy, y las agencias de viajes como que no se los terminan promocionando, la red que armaron una red de turismo sostenible. Esta red va a crear sus propias agencias de viajes, que Mirá, me parece una idea fantástica. Es decir, entonces, para que sean esas mismas agencias dirigidas por locales las que salgan a promocionar los destinos, y desde el punto de vista de la sostenibilidad. claro. Sí, Es decir, me pareció excelente lo que están. Después te lo paso por WhatsApp, lo que me mandaron del catálogo y los folletos, porque eso ni siquiera lo promocionaron, no está en ninguna web, nada por ahora. claro. Sí, bueno, eso es para, digamos, eso está muy bueno. De hecho, también, por ejemplo, Jujuy lo que supo hacer y en estos últimos años también lo que viene haciendo es entendiendo que Quebrada Humahuaca es un destino saturado, digamos, un destino maduro. Lo que fue haciendo fue, empezó a desarrollar todo lo que es el corredor de la Quebrada Las Yungas. Entonces, ha ido fortaleciendo las capacidades locales para revalorizar digamos, para revalorizar la mirada comunitaria y cultural de la comunidad para potenciar ese corredor como alternativa, que para mí alternativa, para mí es ese lugar, ese corredor es realmente fascinante y es mucho más llamativo y es mucho más atractivo para mí hoy que Quebrada Humahuaca, que insisto, para mí es un destino súper maduro, ya como para mí ya quemado, ¿no? Bueno, ahora están Hay que promocionando mejorarlo. mucho que la gente se aloje en Tilcara, por ejemplo, y que no se aloje tanto en la quebrada. Por Mira, ejemplo, Ale, yo te sí, cuento, hola, buenas noches. Estuve hace pocos días alojada en Tilcara. Para las Es agencias hermoso. es hermoso, pero realmente a mí lo que me pasa con esos destinos como agencia de viajes, ¿no? Es que es muy difícil también venderlos porque hay ciertas cosas que no tienen control. Por ejemplo, la facturación de los alojamientos. Cuando me encuentro con que yo necesito la factura para poder facturarle a un pasajero y el 70% de los alojamientos de Tilcara no me dan factura o le venden al pasajero directo mucho más barato que el del valor que me pasan a mí, es muy difícil también poder trabajar en conjunto con los hoteleros. Entonces es como que encuentro que hay muchas instancias en las que se traba todo, bueno, ¿no? ahí, por ejemplo, es clave esa instancia de participación entre el privado. Vos sos agencia, tenés el hotelero que hace la suya para tratar de captar que alguien se le instale, le da la factura o cobra el negro, lo que fuese, y ahí hay algo que se está rompiendo en la cadena de comercialización, donde el hotelero, la agencia que te lleva al pasajero, y bueno, hay algo que se rompe. Entonces acá la entidad o el representante del sector privado, por eso también los representantes del sector privado muchas veces no representan a todas las miradas, es cuando tienen que sentarse en una mesa de negociación con el sector público y decir, ojo, está pasando esto. Entonces, eso cómo se puede trabajar, ¿no? Esas instancias, y eso muchas veces al sector público no le llega. Entonces, ¿por qué no llega? Esta realidad que vos contás, ¿por qué no llega? En un determinado lugar, ¿no? Bueno, eso no se sabe en muchos casos. Entonces, es fundamental para articular y para que todos los intereses y la experiencia del turista sea beneficioso, ¿no? Igual yo creo que tiene mucho que ver todo eso, porque yo estuve también, es decir, estuve hace 3, 4 meses ahí en Tilcara, que fui al foro de turismo, foro de turismo que se llevó ahí foro Todo Turismo, que fueron 2, 3 días ahí en Tilcara, que se llevó a cabo. Y yo creo que lo que tiene, que Tilcara tiene poco alojamiento formal. Entonces, al haber poco alojamiento formal, entonces no tienen necesidad de que una agencia de viajes le venda, porque es muy poquito el alojamiento que hay. Entonces, quizás si a futuro empiezan a construirse más hosterías y más, es decir, más hotelitos, porque tampoco va a haber un hotel tipo, no sé, tipo un Howard Johnson,
no da, no es un destino para eso. Y los alojamientos todos tienen tipo como máximo 10 habitaciones, el que más tiene. Bueno, Entonces, Yo te hablo de algo básico como una facturación, digamos, no es que estaba yo ya pidiendo lo que... sé, Maribel, para yo lo tengo re claro, ¿sí? Porque cuando Por yo eso, fui, yo le pregunté cuánto me hacían, yo llamé a una hostería, a la mejor de todas, y le dije, ¿qué precio me haces? Y me da el precio. Y le digo, ¿y como agencia de viajes me comisionás? No, es el te cobro neto más y si caro. querés vos cargale algo. Así esa fue la respuesta, Claro, por imagínate. eso, hablando de todo esto, de repente en la última edición de Previaje yo ni me anoté, porque me pasó en la edición 3 que había tantos alojamientos que cobraban más barato o que no hacían factura, que la verdad es que puede haber un plan que esté bien llevado a cabo, pero que si en una parte falla el control, hay varios sectores que por ahí se quedan afuera, que de hecho no soy la única, he charlado con varios colegas que tampoco se han anotado, porque realmente era imposible conseguir que alojamientos de un precio moderado, ni siquiera muy económico, ni te hablo de un hostel, ni mucho menos, algo de un precio moderado, que no sea el hotel La Comarca de Purmamarca que tiene piscina climatizada, etcétera. No, una hostería 3 estrellas, 4 estrellas, que conseguir una factura para poder completar el circuito de el previaje, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nada, comento esto porque creo que tiene que ver un poco con todo lo que estamos charlando. y eso también, y digamos, en otra escala también sucede con la prestación de los servicios, de las actividades turísticas, ¿no? Hay mucha gente que se pone a vender, no sé, una cabalgata o no, el snowboard, no, el sandboard, por ejemplo, y no son actividades que estén siquiera reglamentadas. Y pasa, Totalmente. en otra escala pasa exactamente lo mismo. Entonces, de vuelta, esas son grandes debilidades que tiene el sector Sí, después vienen los público. accidentes y que no tienen seguro, Exacto, a la como ya delta. hubo varios casos. Exactamente. Entonces ahí es clave, por eso también, digamos, ahí hay un largo camino, pero es una enorme debilidad que tiene el sector turístico en nuestro país en esas cuestiones, ¿no? Para velar por la cadena productiva de todo el sector, porque el rol del hotelero, el rol del prestador y el rol de las agencias de viajes es fundamental, del guía, pero si todo eso no se respeta, al final nos terminamos cagando, con perdón de la palabra, entre nosotros. Entonces, el rol del Estado es fundamental en esto de poder, digamos, generar todos los procesos. Entonces, las reglamentaciones, las habilitaciones, el tema de la facturación, pero no, que también entender que la facturación no tiene que ver con un control netamente de AFIP, porque a veces o sea, a veces el Estado pide a un hotelero cuáles son los números de tu ocupación hotelero y te van a decir, no te lo voy a dar porque vos me vas a mandar a la AFIP. En muchos casos incluso pasa estas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso digo, es en el momento del proceso de planificación cuando hay que sentarse todos en la mesa, hablar sin rodeos y hablar con la verdad, porque no es que se trata de Estado, te voy a buscar sacarte más plata, el privado, agencia, va a tratar de cagar al hotelero o al agente de viaje local o al guía de turista local o al prestador de turismo local, sino que hay que empezar a ver de qué manera poder articular bien las acciones de cada uno para velar por el negocio de todos, ¿no? Pero eso es, con lo que vos decís, Maribel, se da en todos los planos y es claramente una gran falencia, pero es también algo que no lo quieren ver y por eso ahí es una gran deuda, entre otras quizás, del Estado, ¿no? Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Si vos ves los procesos de planificación, muchas cuestiones legales y de ordenamiento no están previstas en estas cuestiones, ¿no? Y lo que vos decís que pasa con el previaje, bueno, claramente eso pasó. En esta edición muchos decidieron no anotarse, ¿no? Sí, éramos un montón. Bueno, yo charlando con colegas decía, che, mira, yo no me voy a anotar. Ah, yo tampoco, Pirulo tampoco. No, viste, no pensé que éramos tantos los que no nos anotábamos porque en el anterior nos costó mucho llegar a tiempo para cumplir con un proceso de calidad que uno ya tiene organizado en su agencia Claro, por depender de un montón de cosas de terceros que no se hacían en tiempo y forma, como la facturación, entre otras cosas, ¿no? Confirmaciones de reserva, comparar los precios que le pasaban al pasajero directo con el que me pasaban a mí, todo esto que les comentaba antes. Entonces, bueno, fue complicado y lamentablemente no nos anotamos. claro, Claro, claro. yo me anoté, pero específicamente porque tenía pasajeros que ya me habían preguntado antes y corté la venta, es decir, y era hasta, no me acuerdo, hasta un lunes creo que se podía vender
Y Eran yo 6 la días. de venta la dejé por 2 días nada más. Y mandé WhatsApp y dije, el que quiera hacerlo, lo que yo les pueda confirmar en estos 2 días, se los hago. Si no, chau. Es decir, y vendí así a los que me pidieron esos 2 días, que ya teníamos semi cocinado, y después a nadie más, porque yo no me iba a volver loca, ¿entendés? Es decir, aparte, viste, no te confirman tampoco tan rápido. No, claro. Es decir, y vos estás ahí, viste, esperando a que te confirmen, y en el interín, como la otra vez, el último previaje, como dice Maribel, lo cortaron antes. Y la Claro. gente se quedó tecleando. Sí, sí, claro. Entonces, yo no me puedo arriesgar, viste, a eso, porque después me desprestigio como agencia. Sí, Que es tal lo cual. mismo que le pasa a Maribel, ¿entendés? Nos Sí, sí, desprestigiamos como agencia. sí, tal cual, tal cual. Sí. Hay muchas incongruencias, muchas, como se mucho ruido todavía en un montón de cosas, ¿no? Otra, que es diferente el caso, ¿no? Pero vieron lo del dólar MEP y lo que salió, digamos, a fin del año pasado, esto de que las agencias ahora pueden recibir, digamos, dólares del exterior y demás. Lo que está sucediendo y que noté es que, por ejemplo, hay hoteles que deciden que ahora al nacional le mantienen el dólar oficial y que al extranjero le cobran el dólar MEP. O sea, no cambiaron sus tarifas, solamente, o sea, cambiaron lo que cobran en pesos. Claro. Por ejemplo, hay un montón de cosas que a veces que no están reguladas, ¿no? Como eso fue una medida supuestamente del gobierno para que al turista le salga lo mismo que si fuera, digamos, con billete en mano, y al final le están inflando las tarifas, no sé, es como todo complicado, complejo. Sí, por eso el sector en sí es complejo, ¿no? Y por eso me parece que el gran desafío hoy día, siempre lo fue en realidad, es establecer esas instancias de participación para tener todas las caras, ¿no? Todas las verdades en la mesa, y las decisiones no las tiene que tomar solo el Estado, digamos, son decisiones donde tienen que ser decisiones mixtas, público-privado. ¿No? Para ver, y tienen que estar en el privado también. Ahí el sector turístico es un poco rebelde, porque no todos los privados están realmente representados en las asociaciones. Y ahí hay que atender, ¿no? Hay cuestiones que hay que atenderlas si lo que se quiere es poder. Digamos, porque ahí también te das cuenta que una cosa es lo que se planifica y lo que está escrito, y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces hay que tratar de ir viendo, y tener en cuenta estas. Yo lo que sí digo, por ejemplo, en esta gestión con la pandemia, es que se lograron eran cosas que no estaban siquiera, no tenían ni nombre y apellido, digamos. Por ejemplo, la cantidad de asociaciones de guía que encontramos porque se iban y se golpeaban la puerta al Estado Nacional fue impresionante. Se han logrado hacer algunas cuestiones, se han identificado muchos actores que no se tenían siquiera en el radar. El previaje también ayudó, con sus pros y sus contras, ayudó a ver muchas otras cuestiones, pero también Bueno, dejó. pero igual el previaje ayudó también a de que los hoteles no evadan tanto como evaden, convengamos. Claro, ha hecho que Porque vos muchos. tenías los hoteles de que evadían a mansalva. Le decían al pasajero, yo no te hago factura, es decir, y si no te hago factura, te hago un 20% de descuento. Claro, le estaban descontando el IVA, pero no era solo el tema del IVA. Al pasajero capaz que le descontaba un 15 o un 20, pero después ese hotel se ahorraba de pagar ingresos brutos, se ahorraba de pagar impuestos a las ganancias. Entonces, la carga impositiva es tan alta que Claro, ronda como el 40%. Entonces, por más que le hacía un 20%, es decir, al hotelero le seguía conviniendo negrear. claro, Y sí, el previaje lo que hizo que no puedan. Es decir, que el que quería estar en previaje tenía que vender en blanco. Y eso ahora, hoy le dio un parámetro a la FIP para saber si ese hotel viene el mes que viene y te negrea todo, la FIP ya le va a prender el radar. Puede decir, ¿cómo? En estos meses facturaste todo esto y ahora no facturas nada. claro. Entonces, ojo, es decir, hay una doble. Sí, claro, ayudó a blanquear, pero también a blanquear en el sentido de generar un espacio de competitivo más claro, digamos, porque si no la competencia es injusta. Pero bueno, nada, yo creo que igual hay que un largo camino, hay que ver qué pasa con las elecciones, hay que ver porque claramente el sector turístico se va a ver, seguramente va a ver, pues se vio muy afectado claramente, Ahora, y hay que ver Mariana, cómo se. todos los gobiernos, a las agencias de viajes en lo particular, todos los gobiernos de todos los partidos políticos siempre nos perjudicaron. Sí, claro, Todos, ¿eh?
No hay un gobierno que vos me digas, a ver, me conviene este gobierno porque este gobierno nos favoreció, no. Todos nos pusieron trabas, es decir, en el camino, todos. Claro. Es decir, fíjate que nosotros ahora somos agentes de percepción, es decir, que tenemos que pasar por nuestras cuentas de banco montón de dinero que no es nuestro para dárselo al gobierno y que después de encima la AFIP nos persigue por todo el movimiento de plata que tenemos en nuestras cuentas. No solo eso, yo por ejemplo contraté un empleado administrativo porque ya no podía hacer todo ese laburo de en cada venta retener 3 impuestos distintos, presentarlos, entonces tuve que contratar a un empleado. Claro. Más gasto, digamos, bueno, pero es lo que vos decís, tampoco ninguno nos satisface del todo, ¿no? Nunca. No, bueno, pero no, está bien, pero bueno, a veces uno sale perdiendo, otras veces sale ganando, pero hay que tratar de generar una cancha, digamos, leal para todos. Digamos, uno siempre va a ganar y algún otro va a salir perdiendo. Pero me parece que no que esa es lo que hace la complejidad del sector turístico, pero hay que saber entender los momentos, ¿no? Pero bueno, nada, eso es lo que tiene apasionante, lo que tiene complejo, y hay que saber cómo pensarlo. Por eso todo eso en los procesos de planificación tienen que estar pensados, digamos, todas estas cuestiones que nosotros vimos desde la cuestión fiscal, desde la cuestión económica, etcétera, etcétera, si prestan atención en los ejercicios que ustedes hicieron con los planes, no está planteado, digamos, hay muchas cuestiones que hay que analizar y blanquear y plantear, ¿no? Entonces, bueno, eso es como algo interesante, por eso insisto, me parece que la dinámica institucional es clave, tanto institucional del sector público como institucional del sector privado, ¿no? Pero bueno. Bueno, por ahí era lo que yo les quería comentar, no sé si les sirvió o no les sirvió, yo después voy a poner esta plaquita que yo preparé, se las voy a subir, posiblemente la suba en la unidad 5 o en la 4, no sé bien, después les digo, bueno, ya lo van a ver. Y bueno, y cualquier cosa, si quieren que hagamos otra, posiblemente antes del final hagamos otro llamado. Así que, bueno, en principio eso. Cualquier duda o tienen alguna duda ahora o consulta que me quieran. Yo estaba mirando el trabajo práctico número 6, no me queda muy claro qué es lo que hay que plantear. ¿Cuál es? A ver, recordame. El que dice, espera. El integrador de todas las El unidades. integrador de todas las No, unidades. a ver, ¿dónde está El planteado? que dice, ya te digo, dice, en una o dos plantillas de PowerPoint o en una infografía o con el recurso que usted decida, le solicito realice un esquema o mapa conceptual que una los principales conceptos que vimos en el cuatrimestre. Política turística, planificación estratégica de desarrollo turístico sostenible, dimensiones dinámicas, planificación y ordenamiento territorial. Justifica y sustente su diagrama, indique a cuál de todos estos conceptos le daría mayor importancia y por qué. Eso No, no entiendo cómo armar cómo armar ese diagrama, es es lo que como no un me... mapa conceptual, es como la placa que les mostré yo, como diciendo, bueno, de todos Sí, esos conceptos, digamos, de todos los conceptos, porque digamos, vos podés tomar política, planificación estratégica, planificación operativa, ordenamiento territorial, digamos, todos los conceptos que fuimos viendo, o sea, yo lo primero que haría es, de cada unidad veo cuáles son los conceptos claves, pim, pim, pim. De sí. toda esa bolsa que vos tenés, bueno, estos son los conceptos claves que vimos en esta materia. ¿Y cómo se relacionan unos con otros? Yo me quedo con, para mí, lo más importante es este concepto. ¿Por qué? Y entonces, ¿y cómo lo relaciono con todos los demás? Sería una cosa así. Ok. Entonces sería, como viste la placa que mostré recién que dice en el medio Sí, turismo. sí. Bueno, en el medio, digamos, ¿cuál sería tu concepto base, esencial? De todo lo que Perfecto. vimos. Y sobre todo, y lo relaciono con este, y mínimamente explicar el vínculo entre esos conceptos. Digamos, Perfecto. o sea, es como hacer un resumen de la materia, de los conceptos esenciales de la materia en una placa, en un mapa. Perfecto. Hay que pensarlo y mucho, porque para hacer eso, resumir toda la materia en una placa, Pero no es resumirla, es muy bien, de lo que vos entendiste, de lo que vos tomaste, de lo que vos no leíste. deja de ser un resumen de 6 unidades. Bueno, pero es un ejercicio, es como un ejercicio meramente mental y es interesante ver las interrelaciones que después ustedes van generando. Muchos Claro. coinciden, en general todos coinciden porque la base conceptual es la misma. Ahora, ¿a qué le vas a dar vos más importancia o más Claro. valor?
y cómo relacionas eso con todos los demás conceptos, ¿no? Y por qué. Entonces ahí es donde entra a jugar la mirada, digamos, a qué es lo que cada uno le... Es como digamos, vos tenés tu propia agencia o vos vas a hacer tu propia agencia y vos decís, bueno, yo quiero abocarme a vender esto. ¿Por qué? Porque te apasiona, porque sabes que tienes potencial, porque sabes que vas a poder tener mucho más visitantes, o cuando yo gestiono, yo voy a ir, si a mí me dicen, vení Mariana, sé la próxima ministra, yo ya sé lo que quiero hacer de mi país o de lo que fuese, porque tengo ya. Entonces, ¿por dónde voy a ir? Por acá, por esto, esto, esto. Es un poco el juego que es como el desafío final, pero es como más un ejercicio, es como un juego, yo lo veo más como un juego. Claro, Profe, claro. es el machete para el final. Sí, me parece que les va a dar mucho argumento para el final, para la guitarreada del final, totalmente, sí. La guitarreada. Sí, sí, hay mucho de la guitarreada desde el conocimiento, digamos, es Ah, el argumento que vos vas a tener para fundamentar muchas cuestiones. Es un ejercicio, lo que yo busco es un ejercicio no del copiar y pegar, sino un ejercicio del Integrador. análisis y de la interrelación de los conceptos de la materia. Básicamente eso es lo que yo busco. Que no va a haber algo que esté bien o algo que esté mal. A mí lo que me claro. interesa ver es cómo ustedes fueron relacionando los conceptos. Porque la placa que vimos hoy es algo que yo pienso que para mí tiene que ir por ahí la planificación. Por ahí creo que es el desafío en el contexto global y nacional que vivimos. Pero otro puede no estar de acuerdo y está muy bien que no esté de acuerdo. Entonces, por ahí viene la mano, ¿no? Lo que me preocupa al final, las 6 unidades, ¿no es como No, mucho? pero por eso yo les digo, abóquense, presten mucha atención a cómo fuimos llevando la materia, las cosas que fuimos viendo y los ejercicios. Es que esa materia yo no la escribí, la escribió otra persona y se escribió hace 10 años atrás. Digo, no es que está mal, es muy teórico. Por eso para mí el proceso de planificación, yo nada, puede haber variado. Entonces, sí tener en cuenta el tema de digamos, fíjense el parcial cómo fue, por ahí va a ir la mano. Y entre la Sí. unidad 5 y la unidad 6 y la unidad 4, o sea, si vos me preguntas a mí, yo esta materia te la haría en 4 unidades, no en 6. Digamos, la unidad 5 y la unidad 6 van de la mano. ¿Sí? Pero es siempre un volver permanentemente a los mismos conceptos, ¿no? Entonces, tener en claro cuestiones como planificación, cuestiones como la política integral del territorio, el desarrollo territorial sostenible o el desarrollo sostenible hacia un desarrollo turístico sostenible, digamos. Entonces, para mí la clave es el territorio, para mí la clave es la participación, la articulación, eh, la participación, la complementariedad, digamos, son cuestiones, eh, digamos, que hacen a esa mirada, ¿no? Se van a dar cuenta, igual, eh, cualquier cosa me van preguntando. Yo mucho más no voy a... Y como fue el parcial, por ahí va a ir el final, ¿eh? No, no va a haber mucho más cambio. Por ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Ni más ni menos. Cualquier Está cosa bien, me o sea van que preguntando. te pregunto yo, profe, te pregunto ahora por si no tenemos otro Zoom antes del final. Sería desarrollar, no es un multiple choice, digamos, es para desarrollar lo que hemos visto. Sí, es como lo que estuvimos haciendo, digamos, es como el ejercicio del parcial o las ejercitaciones que estuvimos haciendo. Puede ser como Perfecto. diciendo, bueno, no sé, si vos estás a cargo de un municipio o un destino turístico, ¿cómo lo planificarías? ¿Qué tendrías en cuenta? Porque, qué sé yo, por ahí vendría, es más de análisis. Y el final va a ser corto porque tampoco Son se 2 horas aparte. por eso, tienen 2 horas y a mí no me gusta preguntar muy puntualmente, me gusta más de análisis y ver cómo ustedes vieron las cuestiones. O sea, el ejercicio este que les estoy dando es un poco, y el parcial, por ahí va la cosa, ni más ni menos. Gracias. No, por favor. Bueno, cualquier cosita, chicas, me escriben, no hay ningún problema, tienen mi Bárbaro. celular, ningún problema de disposición y háganme acordar, prometo empezar a corregir la semana que viene y si no me van mandando mensajitos y cuando
ven que se está por acabar el cuatrimestre y yo no di señales de Zoom o nada, me dicen, Mariana, podemos hacer una reunión y hacemos el Zoom. ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto. sí. Sí, sí. Con confianza, sin ningún problema, porque a veces yo me tildo. Bueno, gracias por tu tiempo. Lo Gracias. valoramos mucho. Por ustedes también, Muchas es un gracias. feriado, llueve, está para ver series y pelis. Chicas, les mando un beso, buen fin de Sí, semana largo. gracias. Bárbaro. Buen fin de. Igualmente, hasta luego. Adiós. Gracias. Chau, chau.